El guardia juraba que el padre había robado un billete, pero ese billete tenía una mancha que nadie sabía explicar. Parecía tinta, pero al tocarla ardía como metal caliente. Nadie entendía nada, menos aún porque ese billete apareciera rasgado justo encima del cuerpo del hombre caído. Y lo que nadie sabía era que ese no era el billete original. El verdadero, el que podía inocentar al padre o hundir al guardia, estaba escondido en un lugar que solo la niña conocía. Un murmullo inquieto recorrió la estación. Algunos decían haber visto al guardia hablar con el hombre antes de que éste cayera. Otros insistían en que la niña dijo algo en voz muy baja, algo que hizo al guardia empalidecer como si hubiera escuchado un secreto prohibido. Pero lo más extraño fue el sonido, un pitido agudo que vino de los altavoces, justo antes de que todas las luces parpadearan al mismo tiempo, como si la estación entera estuviera reteniendo la respiración. El padre, empapado por la lluvia, dio un paso adelante para proteger a su hija vulnerable. Pero antes de abrir la boca, vio algo que lo dejó helado. El desmayo del hombre no era reciente. A su lado, había un pequeño símbolo dibujado en el suelo, el mismo símbolo que aparecía en la esquina del papel escondido en el bolsillo de su hija. ¿Cómo podía una crianza tener acceso a algo así? ¿Cómo ese papel terminó en manos de una niña de 7 años? Cuando por fin el padre intentó explicar, el guardia lo interrumpió señalándole como si acabara de ver a un culpable. «Él, detenedlo. Ese papel demuestra todo». Pero nadie sabía qué demostraba. Nadie sabía quién era el hombre del suelo. Nadie sabía por qué el reloj retrocedió 2 minutos. Y esa fue la parte más suave de la historia. Para entender lo que estaba a punto de desatarse, habría que mirar aquello que todos preferían fingir que no habían visto. La niña avanzó con pasos diminutos por la estación, como si cada baldosa fría le robara un poco de valentía. Sus ojos, húmedos y asustados, buscaban a alguien que pudiera escucharla. Cuando por fin llegó al mostrador, su voz salió tan baja que obligó al empleado a inclinarse. «Señor, acusaron a mi papá de robar, pero él no hizo nada». Y en ese hilo de voz, cualquier corazón atento habría sentido que una injusticia estaba creciendo frente a ellos. El empleado parpadeó, sorprendido, como si no estuviera preparado para enfrentar una palabra tan pesada dicha por una hija vulnerable. Ella apretaba un conejo de peluche con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, señal de un miedo que intentaba ocultar. ¿Nunca has visto a un niño intentando parecer fuerte solo para que un adulto no se desmorone? Esa escena, tan silenciosa, ya decía más que 1000 explicaciones. A su alrededor, la estación continuaba su vida ruidosa y apresurada. Gente corriendo, maletas golpeando el suelo, anuncios confusos. Pero nadie se detenía. Nadie veía a la pequeña, temblando en medio de la corriente humana como una hoja tratando de no volar. En esos detalles se esconde la parte más amarga de la injusticia, cuando el mundo sigue girando. Aunque un padre soltero esté siendo humillado delante de todos. La niña tragó saliva y con un gesto torpe limpió una lágrima que cayó sin permiso. Intentó explicar que no entendía por qué el guardia había señalado a su padre, ni por qué la gente lo miraba como si ya fuese culpable. Y mientras hablaba, su voz temblorosa llevaba el peso de algo que no merecía. El miedo de que la protección paterna pudiera quebrarse en cualquier momento. Pero lo que nadie sabía era que aquella acusación escondía una verdad oculta que aún no había salido a la luz. El empleado, conmovido pero inseguro, solo pudo susurrar: «¿Dónde está tu padre?». Y ella señaló con el dedo hacia un pasillo lejano, donde la sombra de un hombre parecía estar encorvándose bajo un peso invisible. Fue ahí cuando la estación entera pareció contener el aliento, aunque nadie entendía por qué. Y ese instante, frágil y tenso, fue apenas la primera chispa de lo que estaba por desatarse. La estación de tren parecía un océano gris aquel día, con el techo retumbando bajo la lluvia que caía sin descanso. El aire estaba cargado de humedad, de prisas ajenas, de vidas que se rozaban sin detenerse. Y en medio de ese bullicio indiferente, la hija vulnerable seguía allí, pequeña y temblorosa, como una chispa intentando mantenerse encendida bajo el viento. ¿No te conmueve ver a un niño esforzarse por no desaparecer en la multitud? Los pasajeros pasaban a su lado como sombras apresuradas. Algunos lanzaban miradas rápidas, otros las apartaban por pura incomodidad, y unos cuantos murmuraban con un tono que mezclaba juicio y desinterés. Esa es la parte más cruel de la injusticia, cuando todos ven, pero nadie quiere ver de verdad.
Pero lo que nadie sabía era que aquel silencio colectivo estaba a punto de romperse de la forma más inesperada. El suelo mojado reflejaba las luces parpadeantes, creando destellos fríos que hacían la escena aún más desoladora. La niña, aferrada a su peluche como si fuese un salvavidas, buscaba a su padre soltero con la mirada, intentando mantenerse firme entre las maletas que la empujaban. Aprendía, demasiado pronto, que el mundo no siempre ofrece un espacio seguro donde esperar sin miedo. Cada anuncio por megafonía sonaba más distante que el anterior, como si la estación hubiese decidido desentenderse del dolor que tenía justo enfrente. La hija vulnerable respiraba hondo, conteniendo el llanto que le quemaba la garganta, y mientras lo hacía, un guardia la observaba desde lejos con una expresión dura, como quien busca un culpable antes de buscar una verdad oculta que podría cambiarlo todo. La lluvia golpeó con más fuerza los ventanales, como si quisiera llamar la atención de quienes preferían ignorarlo todo. Y entonces, entre el vapor del tren recién frenado, comenzó a dibujarse la silueta cansada del padre soltero, avanzando hacia su pequeña. Sus pasos traían un peso que nadie había oído todavía, un peso que estaba a punto de inclinar la balanza de toda la estación. El padre soltero apareció entre el vapor del tren como una figura que cargaba más historias que pasos. Su ropa, empapada por la lluvia, se pegaba al cuerpo como si quisiera recordarle cada dificultad de los últimos meses. En una mano llevaba los documentos arrugados, temblando ligeramente, y en la otra el cansancio de quien ha tenido que luchar demasiado pronto, demasiado solo. ¿Nunca has visto a alguien que sigue adelante incluso cuando la vida parece empujarle hacia atrás? Su mirada, seria pero profundamente protectora, recorrió la estación hasta encontrar los ojos húmedos de su hija vulnerable. En ese instante, el mundo dejó de hacer ruido para él. Todo lo demás, las prisas, las miradas ajenas, los murmullos, desapareció bajo un único impulso: llegar a ella antes de que el miedo la consumiera. Pero lo que nadie sabía era que ese instante de amor paternal sería usado injustamente en su contra. El padre soltero aceleró el paso, sin imaginar que los ojos del guardia seguían cada uno de sus movimientos. Cada avance suyo parecía irritar más a aquella autoridad que ya había decidido quién era el culpable antes de escuchar palabra alguna. Ese tipo de abuso de autoridad tiene un sonido particular, silencioso, pero cortante, como un juicio dictado sin prueba ni compasión, y la estación entera parecía resonar con ese eco incómodo. Cuando finalmente llegó hasta la niña y la tomó de los hombros, la pequeña desmoronó su valentía y se aferró a él como si fuese el único puerto seguro en una tormenta. Él bajó la mirada, intentando no mostrar su propio temblor, porque sabía que un padre debe ser roca, incluso cuando por dentro todo se quiebra. Y, aún así, en sus ojos se adivinaba una pena profunda, la de ver que el mundo podía ser injusto incluso con los más inocentes. Respiró hondo, preparándose para pedir explicaciones, para defender su verdad oculta con dignidad. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el guardia dio un paso al frente, listo para humillarlo delante de todos. Y fue entonces cuando la atmósfera cambió, como si el destino hubiese decidido que ese día no terminaría sin revelar algo que nadie estaba esperando. El guardia avanzó con paso firme, como si el suelo entero le perteneciera. En su mirada había esa mezcla peligrosa de prejuicio y falsa autoridad que tantas veces convierte una sospecha en sentencia. Señaló al padre soltero con un dedo tembloroso. No de miedo, sino de esa arrogancia que nace cuando alguien cree que puede quebrar la dignidad ajena sin consecuencias. ¿No te parece inquietante cuando alguien usa un uniforme para justificar una injusticia? Ese billete no puede ser suyo, soltó con voz seca, mirando los documentos arrugados que el hombre sostenía aún con manos mojadas. La hija vulnerable se encogió detrás de la pierna de su padre, sintiendo que aquella acusación rasgaba algo más profundo que un simple malentendido. El guardia insistía sin pruebas, como quien disfruta del eco de sus propias palabras. Pero lo que nadie sabía era que esa acusación tenía un origen mucho más oscuro. Dio otro paso hacia ellos, respirando fuerte, como si necesitara demostrar quién mandaba allí. Lo vimos merodeando, añadió, aunque nadie recordaba haberlo visto antes. Ese abuso de autoridad parecía crecer con cada frase, como un árbol torcido que busca aplastar lo que encuentra a su sombra. El padre soltero intentó hablar, pero el guardia lo interrumpió levantando la mano, un gesto humillante que muchos pasajeros fingieron no ver. La niña, con lágrimas silenciosas, tiró suavemente de la manga de su padre, como pidiéndole que no perdiera la calma. Él inclinó un poco la cabeza,
respirando hondo, intentando ser la roca que su hija necesitaba. Esa protección paterna, tan serena en medio de la tormenta, contrastaba con la dureza injustificada del guardia. Y en ese contraste brillaba una verdad oculta que aún nadie era capaz de nombrar. El guardia, sintiéndose cada vez más seguro en su postura, exigió que el padre abriera su bolsa, su cartera, su vida entera, como si la dignidad fuera algo prescindible. Pero justo cuando la humillación parecía inevitable, un movimiento discreto entre la multitud captó la atención de la niña. Un hombre de traje oscuro observaba la escena con demasiada atención, como para ser un simple pasajero, y ese detalle, tan pequeño, sería capaz de cambiarlo todo. Entre la multitud inquieta, un hombre de traje oscuro observaba la escena con una calma que contrastaba con el caos que la rodeaba. No levantaba la voz, no intervenía, pero sus ojos seguían cada gesto del guardia, cada temblor de la hija vulnerable, cada respiración contenida del padre soltero. Parecía medir la injusticia en silencio, como quien reconoce un patrón demasiado familiar. ¿Nunca has notado que a veces la ayuda llega sin anunciarse? Llevaba un maletín discreto, la corbata ligeramente desajustada y esa expresión de quien sabe leer más allá de las apariencias. Mientras el guardia continuaba con su abuso de autoridad, el hombre del traje frunció apenas el ceño, una reacción mínima, pero cargada de intención. Era como si algo en el comportamiento del guardia no solo le disgustara, sino que despertara un recuerdo incómodo. E hizo, aunque nadie lo sabía aún, sería clave para desvelar una verdad oculta. No se acercó de inmediato, se mantuvo a distancia prudente, como un estratega observando el tablero antes de mover la pieza correcta. La gente lo tomó por un pasajero más, quizá un abogado cansado o un ejecutivo retrasado por el mal tiempo. Nadie imaginaba que aquel hombre tenía autoridad suficiente para detener la humillación con una sola frase. Pero él sabía que intervenir demasiado pronto podría empeorar todo para el padre soltero. Sus ojos se suavizaron al ver cómo la niña se aferraba a la mano de su padre, buscando refugio en esa protección paterna que, pese a todo, seguía firme. El gesto le recordó algo, quizá una escena antigua, quizá un error propio, pero bastó para encender en él una chispa de responsabilidad. Fue entonces cuando dio un pequeño paso hacia el grupo, lo justo para enviar un mensaje silencioso. Estoy aquí. Estoy viendo todo. Aún así, no dijo ni una palabra. Solo respiró hondo, enderezó la espalda y aguardó el momento exacto para revelar quién era en realidad. Y cuando lo hiciera, la estación entera descubriría que aquel observador tranquilo no era un pasajero cualquiera, sino la única persona capaz de detener la injusticia que estaba a punto de desbordarse. El padre soltero respiró hondo, intentando recuperar un poco de dignidad en medio de aquel ataque injusto. Mientras el guardia revisaba sus bolsillos con sospecha, algo llamó su atención. Bajo un banco cercano, una cartera de cuero marrón descansaba abierta, como si hubiese sido abandonada con prisa. Sin pensarlo, el hombre se inclinó y la recogió con cuidado, protegiéndola del suelo mojado. ¿No es curioso cómo algunos siguen actuando con honestidad, incluso cuando están siendo humillados? Abrió la cartera con la esperanza de encontrar algún documento que indicara al dueño, y allí estaban: billetes doblados, varias tarjetas y una foto familiar. Podría haberla cerrado y guardado sin que nadie lo notara. Después de todo, nadie estaba dispuesto a creer en su palabra. Pero él la sostuvo en alto, llamando a un empleado cercano con una voz serena que contrastaba con la dureza de la acusación que pesaba sobre él. Lo que nadie sabía era que ese gesto tan simple desmontaría la narrativa del guardia. Mientras entregaba la cartera, el guardia frunció el ceño, visiblemente molesto. Aquello no encajaba con la imagen de delincuente que intentaba imponer frente a la multitud. La hija vulnerable observaba a su padre con una mezcla de orgullo y temor, sabiendo que esa protección paterna no era solo física, era moral, profunda, como quien enseña con acciones lo que las palabras no alcanzan a explicar. Y ese contraste comenzó a despertar murmullos entre los pasajeros. Un anciano que había visto parte de la escena se acercó despacio, apoyándose en su bastón. Señaló la cartera y asintió hacia el padre soltero. Él la encontró, murmuró, y nadie más se atrevió a tocarla. Era una pequeña confirmación, pero suficiente para que algunas miradas empezaran a cambiar. El guardia, sin embargo, endureció la expresión, como si ese acto de honestidad lo incomodara más que cualquier acusación, porque a veces la verdad oculta no está en lo que falta, sino en lo que sobra. El padre soltero volvió junto a su hija.
apoyando suavemente una mano sobre su hombro, intentando transmitir calma. Pero algo en el ambiente había cambiado. La tensión seguía ahí, pero ahora llevaba un matiz distinto, como si el equilibrio de fuerzas empezara a inclinarse lentamente. Y justo cuando parecía que la situación podría resolverse, una voz firme emergió detrás del guardia. Una voz que todos reconocerían en cuestión de segundos. La voz que surgió detrás del guardia cortó el aire como una hoja fina, serena, pero imposible de ignorar. El hombre del traje oscuro dio un paso adelante, dejando que las luces de la estación revelasen su rostro con una claridad inquietante. Había observado cada detalle, cada temblor en la hija vulnerable, cada acto de dignidad del padre soltero. Y cuando habló, no lo hizo con rabia, sino con una calma que pesa más que cualquier grito. ¿No has sentido alguna vez que la verdad aparece justo cuando todo parece perdido? Señor, dijo mirando fijamente al guardia, usted ha tratado a este hombre con una injusticia que no pienso pasar por alto. La multitud se estremeció. Nadie esperaba que alguien interviniera, mucho menos alguien que irradiaba autoridad silenciosa. El guardia, por primera vez, pareció perder el equilibrio de su propia arrogancia. Aquella presencia le recordaba que el abuso de autoridad nunca pasa desapercibido para ojos verdaderamente atentos. El padre soltero frunció el ceño, sin entender aún quién era aquel hombre que lo defendía con tanta firmeza. Pero algo en su voz, esa mezcla de experiencia, control y humanidad, le hizo sentir que no estaba solo. La hija vulnerable, aún temblando, se aferró a la mano de su padre con un suspiro de alivio. Era como si, de repente, la protección paterna hubiera encontrado un aliado inesperado en medio de la tormenta. El guardia intentó justificarse, balbuceando frases incoherentes sobre sospechas, reglas y protocolos, pero el hombre del traje levantó una mano, deteniéndolo con un gesto simple, casi elegante. «No continúe», dijo con firmeza. «Sé exactamente lo que vi, y sé quién es usted». El guardia palideció. La multitud contuvo la respiración. El silencio se volvió tan denso que parecía que hasta los trenes esperaban su veredicto. Y entonces, con una pausa breve que hizo vibrar el aire, el hombre reveló la pieza que nadie sospechaba. «Soy el director regional de operaciones. Y esto no va a quedar así». La atmósfera se rompió en un murmullo eléctrico. Era como si, por fin, la verdad oculta comenzara a abrirse paso entre las mentiras. Pero a pesar de esa revelación poderosa, aún faltaba algo crucial: la justicia completa que cambiaría el destino del padre soltero y de su hija. Cuando el director regional terminó de hablar, la estación entera pareció despertar de un sueño incómodo. Algunos pasajeros enderezaron la espalda, otros intercambiaron miradas de alivio, como si al fin alguien hubiese encendido una luz en medio de tanta injusticia. El guardia, que minutos antes ejercía su abuso de autoridad con arrogancia, ahora evitaba levantar la vista, consciente de que su máscara se desmoronaba. ¿No te conmueve cuando la verdad oculta empieza a salir a la superficie? El director pidió los billetes del padre soltero, los examinó con calma y llamó a otro empleado para verificar los registros. Bastaron segundos para desmontar toda la acusación. El hombre había pagado correctamente, y la marca extraña que el guardia señalaba no era más que humedad y tinta corrida por la lluvia. La hija vulnerable observaba cada gesto con los ojos muy abiertos, descubriendo que la justicia no siempre llega rápido, pero llega cuando alguien valiente decide verla. El director devolvió los documentos al padre soltero y, con un tono firme pero cálido, dijo: «Le pido disculpas en nombre de la compañía. Usted no debía haber pasado por esto». Las palabras, sencillas pero llenas de respeto, cayeron como un bálsamo sobre un hombre acostumbrado a ser cuestionado sin motivo. La niña apretó la mano de su padre, sintiendo en ese instante que la protección paterna había resistido, incluso cuando todo parecía inclinarse en su contra. El guardia fue apartado de inmediato y escoltado hacia la oficina interna para responder por su conducta. Algunos pasajeros aplaudieron tímidamente, otros simplemente suspiraron, aliviados por ver que aquella injusticia no quedaría impune. Pero el director aún no había terminado. Volvió a mirar al padre soltero, como si intentara leer en su rostro todas las batallas silenciosas que llevaba encima, y dijo con suavidad: «Necesitamos personas honestas como usted en esta estación. ¿Ha considerado trabajar aquí?». La invitación cayó como un rayo inesperado, un final inesperado para una tarde que había empezado teñida de miedo. El padre tardó en responder, sorprendido por la oportunidad real que se abría frente a él,
una oportunidad que no era caridad, sino reconocimiento, y mientras la niña sonreía tímidamente, ignorando aún el alcance de esa oferta, algo más empezaba a moverse en el corazón de ambos. Algo que transformaría ese día en un punto de inflexión que nadie olvidaría. Cuando todo pareció calmarse, la niña dio un paso corto hacia su padre soltero y lo abrazó con esa fuerza pequeña que nace del miedo superado. Sus mejillas aún tenían rastros de lágrimas, pero sus ojos brillaban con una seguridad nueva. «Papi». Sabía que alguien iba a ver la verdad. Susurró. Y en ese susurro se escondía no solo alivio, sino la certeza de que incluso un corazón pequeño es capaz de reconocer cuando la injusticia empieza a retroceder. El padre, con las manos todavía temblando por la tensión, la envolvió con suavidad, como si abrazarla fuera la única manera de recompor el mundo que habían intentado romperles. Ese gesto de protección paterna emanaba una dignidad tan profunda que varios pasajeros apartaron discretamente la mirada, conmovidos por una intimidad que no se ve todos los días. ¿No te ha pasado alguna vez que una simple escena te recuerda lo que realmente importa? El director regional observó el abrazo en silencio, comprendiendo que la justicia no siempre consiste en castigar, sino en restaurar lo que estaba a punto de quebrarse. El padre soltero, agotado pero erguido, parecía haber recuperado algo más que su honra. Había recuperado su lugar frente a su propia hija. Ese lugar de hombre que lucha, cae, se levanta y sigue adelante. Y aunque la verdad oculta había salido a la superficie, nadie olvidaría lo cerca que estuvieron de perderla. La niña tomó la mano de su padre y la apretó con una tranquilidad nueva, como quien sabe que el peligro ha quedado atrás, aunque aún late un eco del miedo vivido. Caminaron despacio hacia la salida, dejando atrás el ruido, la humillación y el abuso de autoridad que casi los arrolla. Pero también dejaban algo más, la certeza de que un acto honesto puede romper la inercia de todo un sistema. ¿No es hermoso pensar que la vida aún premia la valentía silenciosa? Y mientras se alejaban, la estación recuperó su ritmo habitual, pero nada era igual para quienes habían presenciado aquella escena. Había quedado en el aire una lección suave y poderosa. La dignidad no se compra. La justicia necesita testigos valientes. Y un padre que protege a su hija es más fuerte que cualquier estructura que intente aplastarlo. A veces, la bondad encuentra un camino inesperado, y ese final inesperado permanece para siempre en quienes lo han visto. A veces, las historias más silenciosas son las que dejan huellas más profundas. Ver a aquel padre soltero salir de la estación con su hija de la mano nos recuerda que la vida no siempre es justa, pero siempre ofrece un rincón donde la dignidad puede rehacerse. ¿Cuántas veces has sentido que nadie veía tu esfuerzo y aún así seguiste adelante porque alguien dependía de ti? Puede que también hayas vivido momentos en los que el mundo parecía frío, en los que una injusticia cayó sobre ti sin aviso, o en los que la verdad ocultaba un peso que pocos entendían. Y aún así, tú seguiste caminando, como ese hombre que no dejó que el miedo definiera su destino. ¿No es reconfortante pensar que, incluso en los días más duros, una chispa de bondad puede cambiarlo todo? La niña, abrazada al brazo de su padre, llevaba en sus ojos algo que todos necesitamos alguna vez, la certeza de estar a salvo. Tal vez tú también has sentido eso alguna vez, o quizá lo has dado a otros sin pedir nada a cambio. ¿Cuántas veces tu amor protegió a alguien sin que nadie lo supiera? Si esta historia te ha acompañado de alguna manera, si ha despertado un recuerdo o una emoción suave, me alegraría saberlo. Puedes dejar un comentario si lo sientes, solo para compartir lo que te ha tocado dentro. Y si deseas seguir escuchando historias humanas, sinceras y llenas de verdad, me encantaría que te suscribieras al canal. Será un placer caminar contigo en cada nueva historia.